Aprovechando las épocas decembrinas, quiero compartir una historia que inicia justamente en la Navidad de 2001. Todo inicia el 24 de diciembre, cuando, como toda una niña emocionada, fui corriendo a abrir los juguetes que me habían regalado. Y el que más me llamó la atención fue un castillo de Cenicienta. Era de pilas, tenía luces y mucho movimiento. Desde ese momento se convirtió en mi juguete favorito y con el que pasaba mucho tiempo jugando casi todo el tiempo. Un día al llegar de la casa después de la escuela, me dispuse a jugar con mi tan amado castillo, pero grande fue mi sorpresa cuando por ningún lado estaba. Le pregunté a mi mamá si sabía algo de eso, pero un tanto nerviosa me dijo que no. Era absurdo, ¿cómo se perdería si la única niña en la casa era yo? Esa noche me fui a dormir muy triste, pero entre sueños escuchaba a lo lejos la música peculiar de mi castillo. Me levanté en mi inocencia, me dispuse a buscarlo, hasta que lo encontré. Estaba en la área de lavandería de mi casa, y ahí, en un rincón tapado por varias bolsas negras, estaba mi castillo. Lo tomé y lo llevé a mi cuarto de nuevo. Dormí feliz. Al día siguiente, mi mamá entró a mi cuarto y vio el castillo. La cara de pánico de mi mamá me dejó bastante preocupada. Le pregunté si todo estaba bien. Ella me dijo que sí, pero yo sabía que no era así. Todo iba bien, hasta que, en mi cumpleaños, un nuevo juguete llegó a mí y abandoné el castillo de Cenicienta. Fue cuando decidí ponerlo en un estante a manera de adorno. Ya no jugaba con él, así que mi mamá me dijo que le quitaría las pilas para que estas no expiraran en el juguete. Una tarde al llegar a la casa y entrar a mi cuarto, noté que las luces del castillo estaban encendidas. Lo moví un poco y estas se apagaron. No sabía que era el inicio de una serie de episodios que me dejarían intranquila en mi propia casa. Desde ese día, el quedarme dormida era muy difícil. Sentía un miedo en mi cuarto y siempre tenía la sensación de estar observada siempre. Era horrible y cuando lograba dormirme, siempre soñaba con el castillo y la música tan peculiar. Poco a poco empezó a darme miedo, así que lo saqué de mi cuarto y lo puse en la sala. A veces cuando llegaba a la casa, podía escuchar esa musiquita tan rara, propia del castillo, pero al entrar, estaba apagada. Lo bueno de esto fue que por un tiempo, el miedo y las pesadillas se calmaron. Fue en una fiesta de mi abuela que toda la familia se reunió en mi casa y una primita, unos años más pequeña que yo, vio aquel castillo. Es que era muy llamativo, por lo que me pidió jugar con él. Para esto, había olvidado que ya no tenía pilas. Mi prima jugaba con el castillo y este hacía absolutamente todos los movimientos y prendía todas las luces, algo que rompió toda la armonía de nuestra reunión. Fue cuando mi prima aventó el castillo al piso y en un grito que jamás olvidaré, corrió a la mesa donde estaban los adultos, todos preguntándonos qué le había pasado, a lo que ella dijo: el castillo, la muñeca, la muñeca me habló. Todos se quedaron sacados de onda, pero le encontraron una explicación a que mi prima era muy pequeña y pudo imaginarlo. Todo devolvió la tranquilidad, hasta que mi mamá comentó: le dije a Mario que le quitara las pilas al castillo. Yo creo que tendrá algún defecto y a veces se prende. El silencio regresó y solo la voz de mi papá diciendo: es que yo sí le quité las pilas. Creo que nuestra hija se las puso. En ese momento sentí como mis pies quedaron pegados al piso. El corazón se me aceleró, pero respondí que no le había puesto las pilas y que entrando varias veces a mi cuarto lo veía encendido. Y nos dirán cobardes, pero ya nadie quería acercarse a ese juguete. Sin embargo, mi papá fue y lo abrió, y efectivamente, el castillo de Cenicienta no tenía pilas. Ya no quería verlo, así que mis tíos se lo llevaron, y por lo que sé, lo tiraron a la basura. Pero
¿Cómo es que funcionaba sin pilas? ¿Por qué soñaba tanto con él? Son preguntas que siempre me hice y lo seguiré haciendo. Hace algunos años, recordando ese episodio, mi mamá me dijo: la verdad es que nunca sabré qué tenía ese castillo, pero fue un regalo de la vecina para ti. Y sí, nosotros lo escondimos la primera vez porque en esas noches escuchábamos que se prendía. Pensábamos que tal vez tú te levantabas a jugar y preferimos guardarlo para que no te desvelaras, lo cual obviamente no era así. Yo no sabía que fue un regalo de la vecina, así que me sentí confundida y quise preguntar más. Lo único que sabían es que ese castillo perteneció a una sobrina de la vecina, la cual desafortunadamente había enfermado y nunca pudo jugar con él. A veces pienso que todo esto explica mi historia y no sé cómo mis papás aceptaron dármelo a mí.